Pueden sentarse, hermanos. Buscamos Mateo capítulo 20. Hace unos años tuve una conversación con un familiar y estábamos discutiendo sobre la doctrina de la salvación. Este familiar me decía que la salvación ocurre cuando el hombre de su voluntad decide aceptar a Cristo en su corazón y como consecuencia de ese acto de la voluntad del hombre, entonces Dios lo salva. Por otro lado, yo le decía que la Biblia argumentaba otra cosa, que la Biblia argumentaba que Dios es quien salva, que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados, como dijimos la vez pasada, que está ciego y que es Dios el que tiene que hacer ese milagro en el hombre para que pueda creer en Jesucristo, ver lo que la Biblia dice como verdad y arrepentirse de sus pecados, que esa es la manera en la que Dios salva. Obviamente cada uno llevaba sus versículos para defender sus posiciones, y en un momento creo yo, como de desesperación de este familiar mío, él me dijo algo así como: ¿cómo cree usted que usted va a saber más que yo si yo llevo más años siendo cristiano que usted? Y traigo esto hoy porque así es la mentalidad de muchos de nosotros. Muchos de nosotros creen que por los años que llevamos en la fe o por lo que hemos sufrido por la causa de Cristo, merecemos o somos más que los demás, que alguien que pueda tener menos años en la fe. Ayer, por ejemplo, y Dios proveyó esta ilustración para mí ayer íbamos con mi familia en el carro, y adelante iba un carro con una calcamonía de esas cristianas, y entonces decía: Jesús te ama, pero yo soy su favorito. Esa es la mentalidad de muchos. Esa es la mentalidad de muchos. Y este es el tema del que trata esta parábola que vamos a ver hoy, en Mateo 20. Este es el tema. Y con ella estamos finalizando el grupo de parábolas que tratan sobre la entrada de un pecador al reino de Dios. Esta es la última de esas parábolas que tratan con ese tema. Ya hemos visto desde la salvación, cómo es que ese pecador entra, hemos visto cómo le llega la fe a un pecador, hemos visto el arrepentimiento, hemos visto la justificación, hemos visto cómo ve el reino aquel que ha entrado en él, ¿verdad? Lo ve como un tesoro, la salvación la ve como un tesoro y por eso deja todo. Hemos visto cómo es que ve la Biblia aquel que entra en ese reino, ¿verdad? Como la verdad absoluta de Dios. No necesitamos más que la Biblia, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cuál es el trato que le da Dios a todos a los que ha entrado o ha metido en su reino. ¿Cuál es el trato que Dios le da a ellos? Entonces leamos la parábola de los obreros de la viña en Mateo 20. Y la palabra de Dios dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Ahora, ¿qué es lo que motiva la parábola? Noten que el versículo 1 comienza con una palabra específica: ¿por qué? O ¿por qué? Esa en el griego es una conjunción que se utiliza para explicar lo que le antecede. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho Jesús antes que ahora quiere explicarlo con una parábola? Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, el objetivo de Jesús para enseñar esta parábola era explicar este proverbio. Esto es un proverbio, lo que tenemos en Mateo 19:30 es un proverbio que Jesús le dijo a sus discípulos después de lo que vamos a ver. Entonces Jesús utiliza una parábola para explicar el proverbio. Y esto lo voy a repetir a lo largo del sermón porque es muy importante. La parábola es dada por Jesús para explicar el proverbio. Este proverbio era algo común en los tiempos de Jesús, pero cuando nosotros lo leemos y por las interpretaciones que uno logra encontrar, se da cuenta que es algo oscuro para nosotros y que a veces no lo entendemos correctamente. Ahora, ¿por qué fue que Jesús utilizó ese proverbio en Mateo 19:30? Esta parábola ocurre como una enseñanza de Jesús a sus discípulos luego de su encuentro con el joven rico. La semana pasada lo vimos en Lucas 18, aquí ocurre justamente en Mateo 19. Ya nosotros conocemos el contexto en el que ocurre, pero siempre es bueno repetirlo para tener claro qué es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, en Mateo 19 tenemos a un joven rico que es una autoridad en Israel. Este joven rico llega a Jesús y en Mateo 16, él le dice: maestro bueno, y dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces este hombre llega a Jesús con el fin de saber qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Entonces Jesús lo que hace es que poco a poco lo va llevando por todos los mandamientos. Jesús le dice: bueno, tienes que cumplir los mandamientos de Dios. Y entonces él le dice: ya los he guardado todos. Entonces Jesús dice: ¿en serio? Entonces lo empieza a llevar por la segunda mitad o la segunda tabla de la ley, hasta llegar a donde Jesús quiere llegar, que es a llevar a este hombre a que reconozca que primero no ha cumplido la ley y segundo que él no ama a Dios con todo su corazón, como dice el primer mandamiento, sino que él es un idólatra, que él ama las riquezas. Y entonces él le dice, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué hizo este hombre? Dice la Biblia que tuvo tristeza porque era muy rico, se dio media vuelta y se fue. Eso es lo que ocurre. Ahora, este hombre, en vez de verse necesitado de gracia, noten que él busca, esa es la mentalidad farisaica, es
¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y con esto ya hemos hablado mucho acerca de la incapacidad del hombre para hacer algo, para que Dios sea su deudor y le otorgue la vida eterna. No, el hombre es el deudor. El hombre es quien le debe a Dios y por eso debe pagar. Entonces el hombre, este joven rico, en vez de verse necesitado de gracia y acudir a Cristo, lo que hace es darse media vuelta e irse. Y eso es muy importante para nosotros porque por lo que ocurre después. En Mateo 19, versículos 23 y 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, este joven rico da media vuelta y se va, y Jesús ve en esto que está ocurriendo una oportunidad para darle una enseñanza a sus discípulos. En el versículo 23 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora recuerden lo que está pasando. Los discípulos tienen una mentalidad creada, formada por las enseñanzas de los fariseos. Estos hombres tienen la idea de que los ricos son los que son bendecidos por Dios, de que los ricos son los que van a heredar el reino de los cielos. ¿Quién más favorecido que alguien a quien Dios le ha dado todo? Era judío, israelita, y tras de eso tenía el favor de Dios. De fijo este hombre estaba en el reino de Dios, ¿verdad? Esa es la mentalidad que tenían los discípulos también. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los discípulos dicen: ¿cómo? Este hombre que es una autoridad en Israel, que es un judío, un descendiente de Abraham, que es rico, no va a entrar en el reino de Dios. Eso es lo que ellos tienen en su cabeza cuando Jesús les dice esas palabras. Y entonces, ¿qué dice Pedro? Versículo 27, 19-27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Estoy explicando esto porque esto es importante para entender la parábola. Pedro está viendo algo que está ocurriendo aquí muy importante. Está viendo que el joven rico llegó a Cristo. Cristo le dice: délo todo y me sigue. El hombre da media vuelta y se va. Y él se está comparando con el joven rico. Y él está diciendo: ajá, ok, este joven rico no siguió a Cristo y se fue, no entró al reino. ¿Y nosotros qué? Nosotros hemos dejado un trabajo de pescadores, hemos dejado nuestras familias, por seguirlo a usted, hemos recibido insultos, hemos sido perseguidos. ¿Qué pues tendremos? Pedro se está comparando con la actitud de este joven rico. Y ahora, Jesús nota que hay una pregunta, un cuestionamiento pecaminoso en la pregunta de Pedro. Porque primero en el versículo 28 Jesús les dice, bueno, lo que van a recibir. En el versículo 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces Jesús les dice: bueno, o sea, ciertamente ustedes lo han dejado todo, ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a juzgar a la tribu de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, es decir, cualquiera que haya hecho lo mismo que hicieron ustedes, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces Jesús les dice: no solo
ustedes van a recibir algo, la vida eterna. Pero cualquiera que hace lo mismo que ustedes hicieron por mi nombre, recibirá lo mismo. Y versículo 30 de capítulo 19, Jesús dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces lo que motiva la parábola es la pregunta pecaminosa de Pedro, que lleva a Jesús a enseñarles algo acerca de cómo funciona el reino de Dios. Al final de esa enseñanza les da un proverbio, y para explicar el proverbio entonces da la parábola. Lo que vemos aquí es la clara evidencia del hombre, de su necesidad por buscar jerarquías o tratos diferentes en el reino. ¿Ok? Lo que Pedro está diciendo es, o sea, nosotros lo hemos dejado todo por usted, primero que cualquiera hemos estado con usted desde el principio de su ministerio, sería justo que nosotros tengamos un trato diferente. Vea lo que hizo el joven rico, él no lo siguió, nosotros sí. Eso es lo que motiva el proverbio y es lo que motiva la parábola de Jesús. Jesús quiere reprenderlos por un lado y enseñarlos por otro, como vamos a ver más adelante. Entonces, es importante entonces que entendamos qué significa el proverbio, porque de esto viene la parábola. Muchos lo han interpretado de la siguiente manera. Barnes, que es un comentarista muy famoso, y él dice que el proverbio significa que muchos que son traídos al reino de último serán primeros en recibir los premios. Mejores premios se les dará a ellos que a los demás. Ok, entonces Barnes está diciendo que lo que el proverbio significa, que cuando Jesús dijo, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros, significa que los que llegan al reino de último son los que van a recibir mayores premios, y los que llegaron de primero, muchos van a recibir premios inferiores o menos premios que los que llegaron de último. Eso es lo que Barnes dice. Y esta ha sido la interpretación de muchos, ¿ok? Es una interpretación bastante común, sin embargo, no creo que sea correcta por lo que enseña la parábola. ¿Cómo deberíamos entender el proverbio? Deberíamos entenderlo así. Y no les voy a decir por qué hasta que veamos la parábola, donde van a ver claramente. Dice, deberíamos entenderlo así, pero muchos primeros serán como los postreros y postreros como los primeros. Yo creo que esa es la mejor manera de interpretar. Jesús está queriendo decir que todos son iguales. Que todos son iguales. Si los postreros llegan a ser como los primeros y los primeros como los postreros, lo que Jesús está diciendo es que todos son iguales, que hay equidad, que hay igualdad. Pedro asume que ellos deberían tener un trato diferente, ¿verdad? Pero Jesús les dice, no, en el reino de Dios hay equidad, hay equidad. Y estamos hablando de la entrada de un pecador en el reino. No estoy hablando de las recompensas que reciben. Estoy hablando de lo que ocurre en la entrada de un pecador al reino de Dios. Entonces, el proverbio dice que hay igualdad, pero muchos primeros serán como los postreros y postreros como los primeros. Entonces, interpretemos la parábola para ver si es cierto que esto es lo que significa. Entonces, versículo 1, Mateo 20, versículo 1. Dice Jesús, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces Jesús en esta parábola compara el reino de Dios con un hombre, un padre de familia. Y la palabra en el original ahí es oikodéspotes, déspota. Él es el déspota, no es un simple padre de familia, no, Él es el amo y soberano de todo lo que tiene,
de su casa, de sus propiedades, de sus siervos, de todo. Él es el amo y soberano. Él es la máxima autoridad en sus propiedades. Eso es lo que este hombre era. No era un padre de familia, era el amo y soberano de sus propiedades. Jesús cuenta que este hombre salió muy temprano por la mañana a contratar obreros para su viña. Y esa era la costumbre que había en esos tiempos. Habían personas muy pobres que eran obreros. Recordemos que esta es una nación agrícola, ¿verdad? Entonces habían obreros pobres que no tenían trabajo fijo. Y estos hombres, para trabajar, lo que hacían era se reunían en la plaza o se reunían en el mercado de una ciudad o de un pueblo. Y entonces los que necesitaban contratar trabajadores iban ahí y entonces contrataban el número de obreros que necesitaran. Esa era la costumbre, así era como funcionaba. Es importante recalcar también que estos obreros, siendo pobres, no teniendo trabajo fijo, vivían del día a día. Si en ese día no encontraban trabajo, no comían ni ellos ni sus familias. Entonces para ellos era muy importante trabajar. Y por eso llegaban muy temprano en el día a la plaza, para que por si venía alguien que necesitara un contratista, pues poder comer, poder tener trabajo. Debemos saber también que el día de trabajo se contaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, eran 12 horas de trabajo diario. Ese era el día de trabajo de esos tiempos. Y eso es importante saberlo. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Es decir, este hombre encuentra algunos obreros en la plaza y entonces les dice que, bueno, él necesita obreros para ir a trabajar en su viña. Convienen, hacen un contrato de que por ese día de trabajo de 12 horas, porque está llegando muy temprano, probablemente antes de las 6 de la mañana, ¿verdad?, que empieza el día de trabajo, que por esas 12 horas les va a pagar un denario al día, un denario por ese día. Eso era lo que ellos necesitaban para comer. Ellos necesitaban trabajo y necesitaban dinero para comprar comida y alimentar a sus familias. Ese pago para ese tiempo era buenísimo. Un denario era una moneda romana, era una moneda de plata. Es muy difícil poder hacer la conversión a nuestra moneda para poder entenderlo, pero para ese tiempo un denario, que le pagaran a un obrero de estos, un denario al día, era buenísimo. Imagínense que era el pago que recibió un soldado romano. O sea, estos obreros jamás hubieran pensado en ganar un denario por un día de trabajo. Sería impensable en sus mentes. Ahora, lo que debemos entender con esto, con el denario para estos hombres, es que este hombre estaba siendo sumamente generoso con ellos. Estaba siendo bondadoso. Él les estaba dando lo que ellos necesitaban, más de lo que necesitaban. Más de lo que necesitaban. A ellos se les pagaba mucho menos que un denario al día. Pero él no, dice que él es justo, pero él es bueno, misericordioso, y les paga más de lo que ellos necesitan. Versículos 3 y 4. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Entonces, quizá viendo que probablemente el trabajo en su viña era mucho, los que había contratado no eran suficientes, entonces vuelve otra vez a ir 3 horas después, como a las 9 de la mañana, a buscar más obreros, y encuentra gente ahí todavía desocupada, y entonces les dice: vayan y trabajen, y yo les voy a dar lo que sea justo, yo les voy a dar lo que ustedes necesiten, se los voy a dar. Y entonces ellos se van. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Entonces, más trabajo, no son suficientes los obreros que acabo de contratar. Entonces vuelve a ir 3 horas después, al mediodía, y vuelve a ir otra vez a las 3 de la tarde a buscar más obreros, porque le hacen falta. Hay mucho trabajo en la viña. Y recuerden que probablemente sea verano, porque ya están recogiendo, ¿verdad? Están trabajando en la viña.
Entonces probablemente este hombre necesita, es como el café, si usted no recoge suficiente café rápido se le pone mal el resto, entonces necesita sacar trabajo, necesita recoger rápido, porque si no usted sale perdiendo. Entonces este hombre va de nuevo al mediodía a las 3 de la tarde a contratar más obreros. Versículos 6 y 7. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Entonces después, casi llegada a las 5 de la tarde, a la hora 11, vuelve a ir a la plaza. Hay más trabajo, todavía falta. No son suficientes obreros. Vuelve a ir otra vez a la plaza a contratar más. El día terminaba a las 6 de la noche. Y este hombre está llegando casi a las 5 a buscar más obreros. El hombre les ofrece trabajo y es imposible que estos hombres lo rechacen. Y llevan 11 horas sin trabajar. Ellos necesitan llevarle comida a sus familias. Pues obviamente, claro, yo voy por 1 hora, déme lo que sea. Yo trabajo. Y ellos se fueron a trabajar. Y Él les dijo: yo os daré lo que sea justo. Lo que ustedes necesitan, yo se los voy a dar. Pero vayan a trabajar. Vayan a trabajar. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Este versículo es la clave para interpretar el proverbio. Los que toman notas, apunten esto. Subrayen este versículo y pongan una nota ahí de que esto es lo que explica Mateo 19:30. Esta es la clave para interpretar el proverbio. Noten que Jesús dice al final del día, el dueño llega al final del día a las 6 de la tarde, llama a su mayordomo y le dice: llame a todos los obreros que contraté y les paga el día de trabajo. Entonces, primero, este hombre estaba obedeciendo la ley de Dios, la ley mosaica. En Deuteronomio 24:15 se le decía al judío, al israelita, que ellos debían pagarle a los pobres en el día de trabajo. No debían retener su dinero hasta la mañana siguiente, porque con eso comían ellos. Entonces este hombre está siguiendo la ley de Moisés, la ley de Dios. Él está pagándole a los pobres lo que ellos, al final del día, lo que ellos merecían ser pagados. Ahora, ¿qué es lo más importante para poder entender el proverbio? Es esto. El hombre le dice a su mayordomo que le pague primero a los últimos y por último a los primeros. ¿Notan el proverbio? Que le pague primero a los últimos y por último a los primeros. Ahora, ¿cuánto le pagaron a los últimos? Un denario. ¿Y cuánto le pagaron a los primeros? Todos recibieron lo mismo. Pero los primeros serán como los postreros y los primeros como los primeros. Igualdad, equidad. Todos reciben lo mismo. Todos reciben lo mismo. Entonces, por eso digo que este versículo 8 es la clave para interpretar el proverbio. ¿Por qué? Versículos 9 y 10. Y al venir los que habían ido cerca a la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Entonces, todos recibieron un denario. Barnes está equivocado, porque si seguimos la interpretación de Barnes, los que llegaron de último han recibido más que los primeros. Y no fue así. Todos recibieron lo mismo. Todos recibieron lo mismo de parte del dueño. Todos. Igualdad, equidad para todos. Entonces Jesús con estos
versículos del 8 al 10 quiere demostrarle a Pedro, quiere reprenderlo por preguntar algo que probablemente lo hizo viendo al rico y sintiéndose que yo le he dejado todo por usted, yo merezco algo mejor en su reino, ¿verdad? Entonces Jesús reprende no solo a Pedro, sino que le enseña algo. El reino de Dios no funciona así. El que entra, cuando en la entrada del reino de Dios hay equidad, igualdad de trato para todos. No hay jerarquías, no hay jerarquías. Todos son iguales. Ahora, así no es como estaba pensando Pedro. Podemos decir que lo más probable es que Pedro esté siendo el portavoz de todos los discípulos. Así ocurrió un montón de veces. Pedro hablaba lo que pensaban los demás también. Entonces probablemente los discípulos, el resto estaban pensando igual. ¿Qué pasa, por ejemplo, más adelante en Mateo 20, versículo 20? ¿Qué hacen Santiago y Juan? Enviaron a su mamita a hablar con Jesús, a ver si los podía poner uno a cada lado de su trono. Esa era la mentalidad de estos hombres. Estos hombres querían tener más, tener preeminencia en el reino de Dios. Y por eso Pedro hizo esa pregunta, porque eso es lo que todos estaban pensando. Y Jesús quiere demostrarles cómo funciona el reino de Dios. Igualdad para todos, todos son tratados iguales. Ellos buscaban mayor honor, ¿verdad? Mayor gloria en el reino de Dios, pero Jesús le está diciendo no, todos son tratados iguales, todos reciben lo mismo, no hay preferencias. Esa es la enseñanza de la parábola. Ahora, yo dije que probablemente Jesús notó una pecaminosidad en la pregunta de Pedro, y lo digo por lo que ocurre en los versículos 11 y 12. Porque Jesús dice, de los obreros que llegaron de primero, dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Jesús claramente está identificando a los apóstoles con estos primeros obreros que estaban murmurando contra el padre de familia, diciendo, hemos dejado todo, nuestra familia, es un trabajo que nos dejaba que comer. A usted lo estamos siguiendo, no tenemos ni dónde vivir, ni dónde dormir, ni qué comer a veces. Y nos vas a pagar igual que a otros. No, nosotros necesitamos o merecemos algo más. Eso es lo que sería justo. Eso es lo que está pensando Pedro y los discípulos. O sea, los obreros que trabajaron 12 horas sintieron que el pago que les dio el dueño de la viña era injusto, porque ellos habían aguantado el calor de 12 horas de trabajo, cuando los otros vinieron a las 5 de la tarde, cuando había una brisita rica, a trabajar 1 hora, y todos recibieron lo mismo. Ellos lo sintieron como algo injusto. Versículos 13 al 15. Él, que es el dueño de la viña, respondiendo dijo a uno de ellos, amigo. Esto es algo más como algo así como camarada, compañero. No es algo así como amigo, no, es compañero. Es como algo que nos indica que tal vez lo estaba reprendiendo, ¿verdad? Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Literalmente sería, ¿o tienes tú un ojo malo? Porque yo soy bueno. Entonces los primeros obreros estaban acusando al padre de familia o al dueño de la viña de ser injusto. Y él les dice, yo no soy injusto en nada. Ustedes y yo hicimos un contrato,
por 12 horas de trabajo por un denario. No les di un denario. Entonces no puedo ser injusto. Les di lo justo, lo que ustedes necesitaban y más. Ahora, ¿qué ocurre después? Y esto es importante. El hombre es el déspota de sus propiedades. Él es el amo y soberano de sus propiedades. Y por lo tanto, él tiene el derecho de hacer lo que quiera con lo suyo. Nadie podía decirle a él que, vea, usted tiene que pagarme a mí esto y al otro. No. Ese era su dinero, era su propiedad. Y él lo daba como él quería, a quien quería. Entonces, todo el punto es mostrar que no había injusticia en el dueño de la viña, sino que había envidia en los primeros obreros. El problema no era la injusticia, el problema era envidia, el ojo malo de ellos, que tenían envidia porque él era bueno. Ese era el problema. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. ¿Usted qué? O sea, tiene envidia, ese es el problema. No es que haya injusticia en el reino de Dios, no, es que usted es un envidioso. ¿Y usted cree que usted merece algo más? Versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Lo dejo hasta ahí con una intención. Este versículo me dio muchos dolores de cabeza para tratar de interpretar la parábola, porque no calza. Si leemos todo el versículo, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y más pocos escogidos. Si lo leemos así, no calza. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. ¿Todos fueron llamados? ¿Todos fueron escogidos? ¿Todos recibieron lo mismo? No calza. En mis estudios siempre voy a un comentario crítico textual, y ya les voy a explicar lo que es esto, para ver cada pasaje que yo reviso, que estudio. La crítica textual es aquella ciencia en la cual se estudian todos, y voy a hablar solo de lo del Nuevo Testamento, es la ciencia que estudia todos los manuscritos que se han encontrado hasta el momento del Nuevo Testamento. Se analizan todos desde los más antiguos hasta los más recientes. Y se recopilan cuáles o qué variantes hay en los textos. Es decir, una variante es aquella frase, aquella palabra que probablemente no sea original del texto bíblico. Nosotros no tenemos los originales de la Biblia, nosotros tenemos copias. Entonces la crítica textual se dedica a eso, a ver la fiabilidad de los documentos que nosotros tenemos ahora, qué tan fiables o qué tan fieles son al original. Cuando tomé el comentario, noté que la última parte del versículo 16 no debería ser tomada como original. Es decir, que no se encuentra en los manuscritos más antiguos ni en las familias más fieles al texto bíblico, ni en las familias que tienen la mayoría de manuscritos. Esta segunda parte la encontramos en 3 manuscritos del siglo VI y 7, 8 manuscritos del siglo XI. Nada más. El resto de manuscritos antes del siglo VI no contienen esta segunda parte del texto. Entonces, los críticos textuales han dicho, esta porción es algo que algún escriba
agregó a Mateo 20:16, según él, probablemente pensando que eso le iba a dar mayor claridad a la parábola. Y probablemente lo tomó de Mateo 22:14, que es la parábola de la fiesta de bodas, donde esa frase sí calza. Si ahora ustedes van a su casa y van a leer la parábola de la fiesta de las bodas en Mateo 22 y van a leer que en el versículo 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí sí calza esa frase. Pero en Mateo 20:16 no calza. Y además, la crítica textual demuestra que ese pasaje no está en los más antiguos ni en los mejores manuscritos que tenemos en nuestros tiempos. Entonces, si no está en la mayoría de manuscritos, en los más fieles, en los mejores manuscritos que han sido preservados hasta nuestros días, y si no calza, entonces es lógico pensar que esto no debería estar en este versículo. ¿Ok? Y quiero que tengan confianza en la Biblia. Las variantes que hay, que se han encontrado, el estudio de la crítica textual, lo único que ha demostrado es que nosotros tenemos una Biblia fiel a los originales. Pero a lo largo de los años, con las copias, se pasa una palabra, a veces están copiando y una palabra es igual a otra, y entonces siguen copiando y se brincan 5 o 6 versículos, etc. Diferentes cosas que pueden pasar para que hayan variantes. Y sería muy bonito poder estudiar esto después, la crítica textual. Pero quiero que vean que esa frase no calza con la parábola, porque todos fueron llamados y todos fueron escogidos para el trabajo. Entonces no calza, no tiene sentido ahí. Probablemente lo que los académicos piensan es que algún escriba lo tomó de Mateo 22:14 pensando que le iba a dar más sentido a la parábola. Sin embargo, no es así cuando la estudiamos. Si ustedes ven la Biblia de las Américas y, por ejemplo, la versión estándar de inglés, que es la Biblia más usada en Estados Unidos y en el habla inglesa, esas Biblias omiten ese pasaje, omiten esa frase, porque no deberíamos considerarla como original de Mateo 20, ¿ok? Ahí no está, no debería estar. Entonces, si nosotros terminamos la parábola con el mismo proverbio, sí tiene sentido la parábola. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Ahí. Entonces, ¿qué enseña la parábola? Primero, todos reciben lo mismo. Pedro, los discípulos le hacen una pregunta malintencionada, pecaminosa a Jesús. Ellos se están comparando con lo que hizo el rico. Ellos ven que lo que ellos han hecho es mucho mejor y que por lo tanto quizás merecen algo más que cualquier otro. Y Jesús les habla sobre lo que recibirán todos aquellos que entren en el reino de los cielos: equidad, igualdad. Todos serán tratados iguales, todos reciben lo mismo. Para el Señor no hay ventaja si usted tiene 50 años en la fe o si usted tiene 1 minuto en la fe. No hay ventaja si usted ha sufrido, si le han cortado un brazo por su fe o si no ha sufrido. No hay ventaja si usted es judío o si es gentil. Todos son iguales. Todos reciben lo mismo de parte de Dios. Esa es una de las enseñanzas. El dueño de la viña les dio no solo lo que él habían convenido, lo que era justo, sino lo que les dio lo que ellos necesitaban para comer. Ellos necesitaban un denario para alimentar a sus familias. Quizás hasta 2, 3 días, 4 días más de oportunidad de traer comida a su casa sin tener trabajo. Quizás Él les dio lo que necesitaban.
Los apóstoles necesitaban entender eso. Ellos necesitaban entender cómo funcionaba el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de poco Pedro tendría que ir a casa de Cornelio y saber que el mismo don que le fue dado a ellos, como dicen Hechos, les fue dado a los gentiles. Y Pablo tendría que saber lo mismo cuando, después de reunirse con los apóstoles, saber lo que Jesús enseñó, ir a predicar a los gentiles. Ellos necesitaban esto. No solo era una reprensión, sino era una enseñanza de parte de Jesús a sus discípulos para que entendieran, porque para la misión para el cual Él los estaba preparando. Todos recibían lo mismo, el mismo trato de parte de Dios. Segundo, ¿qué nos enseña la parábola? Todos reciben gracia. Maravillosa gracia. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. ¿Qué representa el denario? ¿Qué representa el dueño de la viña? Lo que tenemos que decir es que esta parábola no está enseñando salvación por obras. Es decir, no está enseñando que usted trabaja, usted hace un acto de su voluntad, acepta a Cristo, entonces Dios le paga con la salvación. Así no es como funciona. Y ya lo hemos dejado claro con el resto de las parábolas. Eso no es lo que quiere decir la parábola. El denario representa lo que Dios, el déspota de su creación, el amo de su reino, le da a los que entran en él, que es gracia, vida eterna por gracia. Eso es lo que representa. Y por eso dije que el dueño de la casa le dio a todos lo mismo, le dio a todos lo que cada uno de ellos necesitaba. ¿Qué necesitaba aquí algún hermano que tuviera 30 años en la fe? Gracia. ¿Qué necesitaba yo? Gracia. ¿Qué necesita cada uno de nosotros que está aquí sentado? Gracia. Todos recibimos lo mismo de parte de Dios. La misma gracia salvadora. La misma gracia que nos da la vida eterna. Eso es lo que todos recibimos. ¿Qué recibió Pablo? Lean la vida de Pablo. ¿Quién se puede comparar aquí con lo que sufrió Pablo? Y él recibió lo mismo que nosotros. Lo mismo que nosotros. En el reino de Dios todos son iguales, todos reciben lo mismo, gracia. Esa gracia que todos y cada uno de nosotros necesita. Y más de lo que merecemos. 3. ¿Qué nos enseña la parábola? Nos enseña también sobre el carácter de Dios. Primero, como dijimos, Jesús le llama al dueño de la viña el déspota. Y eso nos enseña algo de Dios, porque aquí nos está hablando del reino de Dios. Entonces, el dueño de la casa es Dios. Dios es el déspota, Él es el amo, Él es el creador de todas las cosas. Y por eso todas las cosas deben someterse a Él. Y el pecado del hombre es ese, que conociendo la verdad, no lo hacen. No se someten a Dios. Y más bien se hacen ellos el Dios de sus vidas. Es el mismo término que Pedro utiliza en 2 Pedro 2:1, cuando habla de todos los hombres, que Dios es el Señor, dice. En griego es el déspota que los compró. Eso es lo que dice Pedro. Quizá a algunos de nosotros no nos guste usar ese término para Dios porque tenemos una mala concepción de lo que es un déspota, ¿verdad? Es alguien que es un hombre que deja salir todo su poder con todo su pecado en contra de los hombres. Pero así no es Dios. Y la Biblia le llama a Dios déspota. Es aquel que tiene todo el dominio, soberanía, autoridad sobre lo suyo. Y lo suyo es la creación, el universo entero.
Implica que Dios es el amo. Mi esposa se ríe cuando yo digo Daniel 4:35, pero es que eso es, no hay descripción más clara del despotismo de Dios en Daniel 4:35. Él hace lo que quiere en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra, y nadie puede tener su mano y decirle ¿qué haces? Porque Él es el déspota, el amo. Jesús nos enseña que Dios es así. Ahora también nos enseña que Dios es bondadoso y misericordioso. El dueño de la viña le dice a los que murmuraron: ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? El Señor está diciendo que Dios es bondadoso, que Él es misericordioso. El dueño de la viña sabe que un denario para estos obreros es muchísimo más de lo que merecen, que ellos no merecen eso por el trabajo que iban a hacer, porque no era la costumbre que se pagara tan bien a unos obreros así, pero se los da, porque Él es bueno. Él les da más de lo que ellos necesitan y más de lo que merecen por su trabajo. Y esa es una ilustración perfecta de la bondad de Dios para con los que Él ha traído su reino. Dios no nos paga conforme a nuestras obras, sino que derrama toda su gracia sobre nosotros y nos salva. Nadie aquí hizo algo bueno para que Dios lo salvara. Lo único que hicimos fue pecar. Y Dios, en su gracia, nos salva y nos da más de lo que nosotros merecemos. ¿Qué merecemos nosotros por nuestro pecado? La salvación. Necesitamos ir al infierno, eso es lo que necesitamos nosotros. Pero Dios, en su bondad y en su misericordia, nos ha salvado para su gloria. ¿Y cómo nos salvó? Envió a su Hijo, a su único Hijo, a que se encarnara y descargó en Él toda la ira que Él tenía para cada uno de nosotros, sobre su Hijo, y lo mató en una cruz. Si nosotros no entendemos la bondad de Dios ahí, nunca la podremos entender. Eso es gracia. Eso es ser bueno, perfectamente bueno. Ahora, hay algo interesante en lo que está ocurriendo en esta parábola y en esta enseñanza de Jesús para nosotros. ¿Cómo se dirigió el joven rico a Jesús? Maestro bueno. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 17. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Este hombre llegó a Jesús queriendo adularlo, reconociendo algo en Jesús, y le dice bueno. Pero Jesús quiere llevar a este hombre a que entienda sus palabras. Usted está viniendo a mí para ver cómo hace para tener la vida eterna. Usted tiene que entender que yo soy ese Dios bueno. Porque al final le va a decir, sígueme, déjelo todo y sígame a mí. Jesús quiere que este hombre ponga sus pensamientos y los conecte con su lengua. Usted está diciendo que yo soy bueno. Bueno, solo hay uno bueno, que es Dios. ¿Está usted dispuesto a admitir que yo soy ese Dios? Eso es lo que Jesús quiere. Y eso es lo que Jesús nos dice en la parábola. Él es Dios y Él es bueno. Entonces Cristo nos enseña algo sobre el carácter de Dios, pero también nos enseña algo sobre su deidad. Sobre su deidad. 4. La parábola nos enseña también nuestra necesidad de humildad.
nuestra necesidad de humildad. Jesús ve en los discípulos una actitud orgullosa. Ellos quieren una preeminencia en el reino de Dios, más gloria que los demás en el reino de Dios. Jesús quiere enseñarles humildad. No todos son iguales. Ustedes trabajaron más, ustedes sufrieron más, pero yo trabajé más que ustedes, yo serví más que ustedes, yo sufrí más que ustedes. Entonces nadie puede reclamar más gloria que Cristo, porque Él es el ejemplo de humildad, y en su humildad lo dejó todo, se despojó de todo para salvarnos a nosotros, para servirnos a nosotros. Entonces nosotros debemos ser humildes y aprender humildad. No debo creerme más que otro porque tengo 50 años en la fe y el otro tiene 1 año. No todos recibimos lo mismo, gracia, por gracia estamos aquí. Debemos ser humildes. Y esa humildad también es para que nosotros aceptemos la corrección a veces. O nos creemos mejor que el otro, que viene, ¿quién es este para reprenderme? O para querer corregirme, si tengo 10 años más que él. Debemos aprender de la humildad de Cristo y ser humildes. Y eso es lo que Cristo les quiere enseñar a sus discípulos con la parábola. Ustedes son como los murmuradores. Pero yo soy Dios y yo le doy a quien quiero lo que quiero. Ustedes deben someterse a mi voluntad. Ser humildes. Ser humildes. Ahora, esta es la otra enseñanza. Note que en la parábola unos trabajaron 12 horas, otros trabajaron 9, otros trabajaron 6, otros trabajaron 3 y otros trabajaron 1 hora. Pero ¿qué es lo que hay en común en todos? Todos trabajaron. Todos trabajaron. Entonces la otra enseñanza de Jesús en esta parábola es que todos los que están en el reino trabajan para el reino. ¿Qué está haciendo usted para el reino de Dios? ¿Qué está haciendo usted para el reino de Dios? Yo le he comentado con los líderes, el pastor Eric sabe, y yo le he dicho, a mí me encantaría ver a los jóvenes ahí, filmando. Ellos saben más de computadoras que yo. Ellos podrían hacer eso. Yo podría estar sirviendo más aquí. Y yo sé que cada uno de ustedes puede preguntarse lo mismo y decirse lo mismo. Yo puedo hacer más de lo que estoy haciendo en este momento para el reino de Dios en esta iglesia. Y el punto es que Jesús nos está enseñando que todos los que están en el reino trabajan para el reino. Todos. Es por eso que es un error esa idea de que no hay que ser miembro de una iglesia. La Biblia lo enseña. Dios nos hace a cada uno de nosotros un miembro en el cuerpo de Cristo. En este caso, en el cuerpo local. Pero cada uno de nosotros es un miembro. Y Dios, como vimos en la clase de neumatología, en 1 Corintios 12, nos dice que Él dio dones a cada uno como a Él le dio la gana. Y lo puso en el cuerpo donde Él quiso, para que trabajara. Primera de Pedro 3 nos dice a nosotros que nosotros, hoy lo leyó Ronnie, el miércoles lo vimos pero el miércoles pasado lo vimos con Rigo. Nosotros somos esclavos, siervos de Dios. Siervos de Dios, y la palabra es doulos, esclavo, es un esclavo. Imagínense ustedes, o sea, piensen ustedes, ¿qué pensarían ustedes si en la antigüedad ven ustedes a un esclavo en la sala del amo, con los pies en alto, mientras el amo anda trabajando? Eso jamás hubiera ocurrido. Pero muchos de nosotros estamos así.
Estamos sentados en la sala de televisión de nuestro amo, viendo tele, siendo entretenidos, en lugar de estar trabajando. Nosotros debemos trabajar para el reino, porque estamos en el reino. O alguien me puede decir, es que yo soy como el ladrón de la cruz, en la cruz. Yo no trabajé. Yo no trabajo. Quizás sea como el ladrón que se condenó y se fue al infierno. Porque si usted está en este momento vivo, no está a punto de morir, y usted es creyente, usted tiene que estar trabajando para el reino. No existe eso de que está un día en una iglesia aquí, después se va a otra, y después se va a otra, y nunca es nada de nada. No solo tiene que ser parte del cuerpo, sino que tiene que trabajar. Para eso Dios le dio los dones, y para eso Dios los puso ahí. Hay que trabajar para el reino, no hay excusas. Y eso es lo que debemos entender, cada uno de nosotros. Ahora ya vamos a terminar. La otra enseñanza de la parábola: Dios es el que paga. Dios es el que paga. En Génesis 2, versículos 16 y 17, Dios le dice a Adán que puede comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si lo hace va a morir, ¿cierto? Ahora muchos de nosotros hemos interpretado eso como una muerte espiritual, es decir, que Adán iba a morir espiritualmente, ¿cierto? Bueno, al menos yo estoy diciendo yo. Pero eso debemos entenderlo como algo literal. Dios le estaba diciendo a Adán que si comía el árbol iba a morir, pero no murió, porque Dios desde el principio le estaba mostrando al hombre que Él es misericordioso y que para su gloria, para que sus propósitos se cumplieran, iba a tener misericordia a los hombres, como la tuvo con Adán. Él no lo mató ahí en el instante en que puso la manzana en su boca. Él tuvo misericordia y lo cubrió con la justicia de su Hijo. No le pagó como debía, sino que le dio algo más de lo que merecía, gracia. Entonces, muchos dicen es que, por ejemplo, hay autores nuevos, o digamos nuevos por su relevancia en nuestros medios, como Rob Bell o Brian McLaren, y estos van a llegar aquí, ustedes probablemente los jóvenes lo vayan a escuchar. Estos hombres dicen que si Dios es bondadoso como Jesús enseñó, Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque es bueno. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que sí, Dios es bueno y Él es misericordioso, y desde el principio ha mostrado su bondad y misericordia a los hombres. Pero la Biblia enseña que Él paga. Él paga. Romanos 2, versículos 5 al 9, yo se lo leo a ustedes. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Pero qué más? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Dios le ordena a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de tener otros ídolos fuera de Él, sea lo que sea, que se arrepientan de su amor por otras cosas,
Y si usted no hace eso, si usted no se arrepiente de su maldad, de lo que usted ha pecado en contra de Dios, y no cree en Jesucristo, a quien Dios ha provisto para que todos los hombres puedan aferrarse, tener un camino de salvación por medio de la fe, si usted no hace eso, Dios le va a pagar por sus obras y lo va a enviar al infierno. Justamente. Ahí no hay injusticia de parte de Dios. Todos los hombres merecen el infierno. Unos reciben gracia y misericordia, otros reciben justicia. Pero Dios no es injusto. Entonces le pido, si hay alguien aquí que no cree, que no se ha arrepentido, que no ha puesto su vida entera en manos de Jesús, que lo haga. Él es el Dios bondadoso. Él está dispuesto a ir para aceptar a todos los que vengan a Él. Arrepiéntase y crea. Oremos.